ya es viernes y como cada viernes llega Libres por Naturaleza con Juan Raggio. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo Feliz de reencontrarte otra vez. Igualmente, gracias nuevamente por estar acá otro viernes más. Bueno, hoy con una especie muy particular que me gustaría que la presentes. Sí, muy particular y más como dijeron recién en el Día de la Patria, qué mejor que contar sobre una especie que vive nada más que en Argentina. Mirá. El macato viano. Si quieren, Dale. lo podemos ver un poquito. Linda, simpática y también muy particular. ¿Le dicen pato también, aunque no es un pato? Exactamente. Es muy común escuchar Sí. el patito de Santa Claro. Cruz, el patito de este. Muchos, no está mal si quieren llamarlo así, Claro. pero es un macá. Es el macá, que en este caso es el macato viano. Hay otras especies en Argentina, pero esta en particular tiene algo bastante llamativo. Sí. Que para una especie de este tamaño, de una especie bien considerada y de esta presencia, Sí. fue descubierta en 1974, o sea, hace Hace nada. Vos nada. pensás que las especies es común, que la fecha de descripción es 1800, 1700 y pico. Y contame un poquito más de esa historia, ¿cómo fue? Y acá vemos algunos de esos Mira, protagonistas. este chico, Eduardo Yo, que fue uno de los chicos que trabajaba con Mauricio Rumbold, un naturalista que hoy Sí. sigue acá, famoso naturalista, casualmente capturan una especie que cuando se la trae este joven a Mauricio Rumbold, él dice, esta especie no es conocida. No es conocida. Esa especie viaja a los museos de Nueva York, viene y se da la cosa que no Claro. existe en el mundo esta especie. Cuando ahí empieza Fundación Vida Silvestre, empieza a investigar un poco más, se mete en el lugar y se da cuenta que vive nada más que en la provincia de Santa Cruz. O sea, endémico. El único lugar donde vive es en las mesetas del lago En de el Santa mundo. Cruz. En el mundo, no hay otra parte del mundo. Vienen observadores de aves de todas partes del mundo a ver esta especie porque es exclusivamente esta especie. exclusiva. En estas mesetas de altura que quedan antes precordillera, son mesetas que van desde 600 a 1600 metros, se forman una gran cantidad de lagunas, como vemos acá, son todo de origen volcánico. Sí. Y en estas mesetas nieva mucho en invierno, cuando en verano se descongela esto, estas lagunas se llenan de agua. Y ahí es donde encontró este hábitat, este pequeño hábitat del Mirá. macato viano, para reproducirse y hacer su ciclo reproductivo, gracias a una planta que crece en estas lagunas exclusivamente, que se llama la vinagrilla, que es con la cual hace los nidos. Hace los nidos esta especie nada más con una planta, vinagrilla. Sí. Mirá, cuando veíamos las imágenes de arranque, cuando presentábamos a esta especie, veíamos una especie no, en realidad un cortejo, que no es otra cosa que una forma de seducción, ¿no? Totalmente. Contame sobre eso. Eso es, varias de estas especies lo que hacen de aves, tienen diferentes formas de entablar vínculos, de Sí. atraer a la pareja. Y esta es impresionante cómo hacen un baile sincronizado, como lo estamos viendo acá. Mirá. Macho y hembra mueven la cabeza de un lado para otro, hacen todo un baile sincronizado. Y eso es un el poco... baile sincronizado de los Juegos Olímpicos. Totalmente. Cuando están, claro. Y lo que hace esto es afianzar la pareja, afianzar ese ciclo. Y después de esto generan la construcción del nido en estos lugares, que es esa planta. Esa planta que vos decís. Esa planta Ahí, es ahí la el que nido, sacan, claro. acá lo vemos perfecto, cómo sacan del nido, sacan de las plantas y van a poniendo en esa plataforma. Y ahí es donde colocan los huevos, exactamente. Y empollan ¿no? los dos. Empollan los dos, acá tenemos, ahí se O ve sea, el huevo reparten. perfectamente. Macho y hembra se reparten la Se actividad por reparten igual, digamos. Exactamente, hasta la crianza de los pichones. Ahí salió uno y ahí entra el otro. ¿Por qué? Porque estamos en Santa Cruz. Yo estuve filmando acá Claro. mismo, años atrás, en pleno enero. Vos hiciste un documental con Ricardo Darín sobre esto. Hicimos el Claro. primer documental en el Y Gustavo 2011. Santolaya.
Exactamente, Claro. nos prestó la voz Ricardo Darín y la música Gustavo Santolaya, y como te decía, y en ese documental que está liberado, se llama El ocaso del macaco viano, pueden encontrar toda la problemática. Gracias a ese documental y a un aporte de ONGs como es Ambiente Sur, Aves Argentinas y un montón de gente local, se generó un parque nuevo, porque en ese documental en media hora se entendió la problemática nueva Claro. que estaba pasando esta especie. Estamos hablando que quedan 800 animales. Ahora, es increíble Es esto porque nada fue en descubierta una en especie. 1974 y ya estamos hablando que está en real, concreto peligro de extinción. ¿Cómo es esto? Sí, es tremendo. Vos imaginate que el mismo que lo descubre, que vimos hace un ratito, Mauricio Rumbold, Sí. hoy mismo, él en vida, lo está viendo cómo se puede estar extinguiendo en poco tiempo. Es increíble. Es increíble eso. Este ¿Cuáles es el son lugar las que vos problemáticas? marcabas, ¿no? Su hábitat. Claro, este es su hábitat, esta es la planta, la planta. vinagrilla, que es exclusiva de estas lagunas de altura. Ahora vamos a volver sobre el tema de la extinción. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Se secan. Sí. ¿Por qué se secan estas plantas? Porque hay un cambio de, digamos, de especies que fueron introducidas y cambian el pH del agua. Por ejemplo. La trucha. La trucha que todos conocemos, que Sí. vamos a pescar al sur y todo eso, es muy interesante turísticamente y eso, pero es introducida, no es de Argentina la trucha. Y la trucha en estas lagunas se sembró con algunos fines pensando que podía ser comercial, lo cual nunca fue comercial en estas lagunas de altura, pues estamos hablando que se congelan, que es Claro. muy difícil llegar. Esta meseta, hay diferentes mesetas. En Sí. esta meseta del lago Buenos Aires estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas, o sea, no llega nunca un Acá pescador. estamos viendo, son las truchas arcoíris. Estas justamente son truchas arcoíris que se sembraron, son muy voraces, comen todo lo que come el macá y además cambian el pH del agua y no nace la vinagrilla. Y es exótica. Otra problemática que tiene es el bisón americano. Este bisón es También fue introducido. Exactamente, es de Estados Unidos, del norte de ¿Por qué fue introducido? Y te acordás la época antigua de los Sí. tapados de piel Sí. que eran de moda por Sí. todos lados. Ahora ya tomamos conciencia. Tomamos de eso, conciencia, la moda pasó y esos criaderos, ¿qué pasó? Algunas especies, algunos bisones se escaparon y Claro. otros fueron soltados. ¿Y dónde estaban los criaderos? En Patagonia, porque Claro. crecía Pero mejor no es el pelo. hábitat natural del No es bisón, el hábitat claramente. natural. Y esta especie, como es nada más exclusivamente de este lugar y no tiene predadores como este, Sí. hay registros que lo vieron los guardianes de colonia, que son los que trabajan con Ambiente Sur y Aves Argentinas, que se quedan una vez que encuentran una colonia, porque son tan poquitas parejas que crían que hay que estar encima y cuidándolos, Claro. que un bisón entró, son acuáticos los bisones, entró a una colonia y mató los 35 animales que estaban, porque no le tienen miedo. Claro. La evolución genera que cuando crecen con un depredador por miles de años, huyen de ese depredador. En este caso no huyen. Imagínate si estamos hablando que quedan 400 parejas nada más, un predador como el bisón americano y te mata en un ratito 40 animales, es una barbaridad de la colonia, ¿no? Volvemos sobre la cuestión de los nidos, porque es interesante, ¿no? Hay muchos animales que se desarrollen allí arriba del agua, digamos, esos son aves. No, ¿Cómo hacen también, por ejemplo, para soportar el tema de la temperatura del agua? bueno, el agua está muy fría, están adaptados para esto, hacen estas plataformas, los huevos son huevos con cáscaras mucho Mirá, ahí más están los resistentes. nidos. Sí. Y lo que tiene acá son altísimos vientos. Muchos nidos de estos son perdidos por los Ahí está el vientos viento, claro. tremendos. Claro. Nosotros estamos filmando, como te digo, en enero y nos ha caído nevadas en enero encima y vientos de arriba de 100 y pico de kilómetros. Claro. O sea que el animal, el bicho, está en una situación complicada ya de por sí donde está, con el agregado de especies exóticas, complica todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Capaz las nevadas, últimamente las nevadas no son tan intensas, Sí. las lagunas no se llenan, el famoso cambio climático genera que hay menos lagunas en todo esto. Y en invierno, cuando estas lagunas se secan, se congelan, Claro. y se llena de nieve, migra Ajá. al mar argentino, al mar Atlántico, sobre las costas de Santa Cruz. O sea que no sale de la provincia de Santa Cruz, está Claro. en las rías del río Santa Cruz, Y ahí en la, no se en la mueve. desembocadura del río Santa Cruz, que es donde pasa todo el invierno alimentándose. Y o sea que este Ahora, pájaro... Juan,
Sí. Tiene algo muy particular. Claro. Está en agua dulce durante Sí. la temporada reproductiva y migra en su temporada de invierno a aguas saladas total del mar Mirá. Atlántico. Ahora tiene otro problema. Como vimos y como nos contaste, en todos el responsable de esto es el hombre, nada más ni nada menos. No es Sin la lugar a culpa del duda. bisón ni la culpa de la trucha, sino el hombre que la introdujo. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las represas que se están construyendo en la provincia ¿Qué de tema Santa tocaste? Cruz? No es menor. Vos imaginate que una especie para un país es una cosa, digamos, que a veces dice, ¿qué pasa si se extingue una especie? Sí. No pasa nada. Es un patrimonio. Es un patrimonio nuestro. Y más una especie como el macaco tobiano que es único. Todas las imágenes que vimos, esa especie nada más está acá en Argentina. Y nosotros, el Estado y cada uno de nosotros somos los responsables de que esta especie siga subsistiendo, digamos, porque está hace miles y miles de años. Hay un proyecto muy grande sobre el río Santa Cruz de que pretende meter 2 represas en el río Santa Cruz. Que se está llevando a cabo. Y claro. se está llevando a cabo, ya estamos viendo Sí, obras claro. puntualmente de esto. 2024. Y estamos hablando de sí. es el único río que queda glaciárico del mundo, que sale, el origen de esto sale del agua del glaciar Perito Moreno y llega al mar Atlántico. Todos estos hielos del mar del glaciar arrastran un montón de minerales y contenidos que llegan al mar argentino y son nutrientes no solo del macá, porque el macá justamente va a migrar a las salidas de estas rías porque llega un montón de material orgánica y eso genera algas y microplancton y microorganismos que se alimenta, sino atrás están desde esa pequeña ave como el macá de pequeños gramos hasta la ballena franca austral. Entonces, todo lo que estamos generando a través de unas posibles 2 represas sobre este río, que es un río prístino en el mundo, es tremendo. Y tiene locuras como, digamos, estaba dentro del ranking de generar en Argentina, de generar proyectos de electricidad, de generar proyectos en el ranking más lejos del 50 de probabilidades. Y por X razones políticas y económicas, y sin embargo, hoy estamos viendo de vuelta, con varios gobiernos que pasaron, de vuelta pensando en hacer estas represas que son, ponele, te cuento un cuento que es hasta ilógico. En el mundo hoy se está pensando que las energías y que lo que generemos de energía esté cerca de donde se va a consumir. Es lo lógico, digamos, no hay que explicárselo ni a un chico que si nosotros vamos a consumir energía, que sea producida cerca de donde está. Esta energía que se va a producir, ¿sabe dónde se va a consumir? En Buenos Aires. 2.700 kilómetros de distancia. Qué bárbaro, Juan. Ya, digamos, no hay mucho que explicar a veces cuando rápidamente se entiende que esto generaría y en la zona problemas. donde tenemos una potencia de viento increíble. Aparte, potencia de viento increíble. Y si Argentina es para algo, es para hacer turismo de naturaleza. Y la Patagonia tiene una marca registrada. Y en el mundo las represas hoy se están destruyendo y nosotros estamos construyendo. Es para pensarlo. Juan, muchas gracias como siempre y nos volvemos a encontrar el próximo Como siempre, viernes. muchísimas gracias por el espacio y nuevamente el viernes que viene nos veremos. Chao, Juan. Gracias. Seguimos.